Ahí fue. Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. ¿Pueden escucharme? Hola, ¿pueden escucharme? Buenos días, sí se escucha perfecto y claro. Perfecto, perfecto. Muchas Sí, gracias. escuchamos. Chévere, gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, hoy vinculado al análisis fundamental, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el movimiento de las bolsas visto desde el punto de vista de la economía. Cabe destacar que en este punto esta semana sí tenemos alta volatilidad, esta semana promete mucha volatilidad, el mercado promete salir del enrangamiento en el cual se ha ejercido, básicamente porque desde el día domingo, es decir, desde el día de ayer, hemos tenido movimientos bastante fuertes en bolsa, algunos vinculados directamente al mercado asiático, como ustedes muy bien saben y se habrán enterado, pues existe protestas en China por el tema de la política cero COVID, existen nuevos repuntes de casos, entonces eso genera movimiento en bolsa. Además de que esta semana se esperan datos fundamentales bastante fuertes. Y bueno, y para destacar un poco también esta semana tenemos más comparecencias. Es importantísimo este tipo de discursos en esta semana porque esta semana va a salir el Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a tener con mucha claridad el panorama de hacia dónde se va a encontrar la posición de la Reserva Federal. Como les dije, hay dos puntos bastante importantes acá. Se ha dividido, por decirlo así, la posición de los analistas fundamentales que mencionan que la Reserva Federal va a mantener a una mano dura en cuanto al tipo de interés, pero también ha surgido el punto de que el tipo de interés va a diluirse en el tiempo. Entonces, no sabemos con exactitud qué punto o qué favor se dará, y más aún, ¿no? Aunque suba el tipo de interés como se tiene previsto, el problema de la actualidad es el mercado lo sobrellevará. Es el problema de fondo, ¿no? O el mercado de valores, ¿cómo responderá ante ese movimiento? No olvidemos que hace un mes aproximadamente se subió el tipo de interés y el precio, en vez de caer, comenzó a subir con muchísima fuerza, ¿ok? Entonces esa parte sí que es esencial, ¿no? El precio al subir con muchísima fuerza, ¿qué sucede? Que el mercado quiere descontar, en este caso, el movimiento de tipos de interés. El panorama se convierte más complejo aún, teniendo la presencia del tema de la recesión que se está por vivir en términos técnicos, ¿no? Porque en términos, digamos que reales, ya se siente o se ha sentido durante este tiempo, pero aún no se puede verificar la verdadera magnitud de todo este año de suba de tipo de interés. Entonces, no olvidemos de manera general el contexto en el que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué contexto estamos trabajando? Básicamente, tenemos aumento de tipo de interés en todo el mundo, la inflación que ha menguado, pero no sabemos si es que menguará o si es que ese será su tope o subirá en algún punto. Ese es el segundo punto. La guerra en Ucrania y Rusia, que aún no ha ejercido una solución verdadera, por decirlo así. También tenemos el tema de el escalamiento de la energía como tal, ¿ok? Entonces, eso refuerza ahora en estos últimos meses del año el tema del invierno, ¿no? En especial en Europa. Entonces, todo ese contexto. Y por último, ¿no? A pesar de que el mercado ha descontado el movimiento del petróleo, fundamentalmente se está reduciendo los barriles de crudo, por ende, se esperaría un incremento fundamental en el medio plazo. Entonces, dicho de otra forma, tenemos, como ustedes pueden ver, varios detonantes y no sabemos hacia dónde se va a encontrar el mercado. Y por último, me olvidaba el detonante, el último de momento, el crypto cash, ¿no? Que de alguna forma debilita el mercado de criptos y que habíamos anticipado que iba a ser una oportunidad para nosotros porque íbamos a empezar con nuestro portfolio. ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, este contexto, que es un panorama bastante complejo realmente porque no sabemos si es que las acciones tendrán un repunte repentino o caerán de una sola vez, no lo sabemos. Vamos a analizar las noticias de esta semana. Los primeros días bastante quietos, pero vamos a ver qué es lo que depara, ¿no? Bien. Como ustedes pueden ver, el día de ayer que abrió la noticia el mercado asiático, siempre a partir de las 6 de la tarde, tuvimos los primeros datos de Australia.
Bien, como ustedes saben, la economía australiana y la economía neozelandesa están bien correlacionadas. Quiere decir que si la una cae, la otra también cae. Si son casi como hermanitas, ¿no? En este caso, la economía australiana se detecta una reducción en las ventas minoristas y esto ya se lo veía venir. ¿Por qué? Básicamente porque en la semana pasada que vimos los datos de Nueva Zelanda no tenían datos positivos frente al consumo, al Producto Interno Bruto. Entonces, lógicamente, estos datos pues, tienden a caer como tal. ¿Qué ocasiona esto? Ayer habrían visto ustedes que ayer se desplomó todos los instrumentos, ¿no? Ayer se desplomó y hoy en la madrugada repuntado. Y hoy se está desplomando nuevamente. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Por este tipo de datos, ¿no? Como ustedes saben, la economía australiana, además de estar correlacionada con la economía neozelandesa, también son uno de los productores más grandes, conjuntamente con Canadá, de oro. Entonces, lo que le pasa al oro, o lo que le pasa al dólar australiano, termina siendo importancia para el oro. Entonces, claro, ayer se desplomó el dólar australiano, ayer se desplomó el oro, cayó a 17.45 y después, hoy en la madrugada, en el mercado europeo, subió a 17.63, casi $17. Y en el pre-market, en el mercado americano, nuevamente está en 17.53, me parece, 52, casi que en el mismo rango de entrada del día domingo. Entonces el mercado se ha hecho como una curva, tanto para la baja y para la alza, lo que implica básicamente que va a ser un movimiento, está haciendo movimientos bastante fuertes. Y no solo en ese instrumento, ¿no? Ha pasado con el tema del Bitcoin. El Bitcoin de lo que va en el día ya se ha desplomado un 1.5%, fruto de lo que les mencionaba del tema del COVID en China, ¿no? Entonces, muy atentos porque parece que el movimiento se va a venir desde Asia y eso nos va a dar cierta ventaja porque como nosotros, para nosotros es una ventaja, estamos en mercado en la noche, para nosotros está el mercado asiático, pues podemos operar, no es tanto como el mercado europeo, que pues, si es que viene el movimiento desde ahí, tenemos que sí o sí estar despiertos en la madrugada. Entonces, he ahí la diferencia. Día lunes, como ustedes pueden ver, hoy cero noticias. Tenemos dos informes, uno de Brasil, que ese básicamente lo ignoramos, porque no nos va a dar una claridad de los instrumentos que estamos siguiendo. Lo que tenemos es la primera comparecencia del día, la comparecencia de un miembro del Banco Central de Europa. Seguramente mencionará sobre el tema de los tipos de interés. No olvidemos que la semana pasada el dato sorpresa fue el de los PMIs, ¿ya? Tenemos expectativa del PMI negativo, así tenemos expectativas de un PMI cada vez más bajo y con una tendencia pues, a la baja. ¿Qué implica básicamente eso? Que el mercado ya no tiene no ve con buena cara al futuro. Es lo que te está diciendo el PMI cuando tiene una tendencia por debajo de 50 y bajista. ¿Qué implica esto? Básicamente que esto quiera corregir o que los datos, ya se está adelantando a los datos reales. Cuando el PMI tiene este tipo de avisos, lo que te está diciendo o lo que te está anticipando es que se viene o un desplome de bolsa muy fuerte o datos como el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y otros países que comienzan a desplomarse con mucha fuerza. Entonces, seguramente en esta comparecencia, porque la semana pasada también salieron los datos del PMI de Perdón, Europa. José. ¿Sí? Perdón, una pregunta. ¿Podrías repetir por qué, cuáles son los indicadores para que te muestre que hay justo que se puede desplomar la bolsa y eso? No te entendí muy bien esa partecita. Sobre los índices. Ya, el indicador que nosotros vemos en función de expectativas para el desplome de las bolsas es el PMI. Déjame encontrar, a ver si encuentro por aquí. Aquí hay un PMI. Ya. Ese es el PMI. Ya. ¿Qué es el PMI? No es nada más ni nada menos que encuestas que se realizan a un grupo determinado. Ya, entonces, hay dos tipos de PMI. Tenemos el PMI de manufactura y el PMI de servicios. El PMI de manufactura es las encuestas que se realiza a un grupo de empresarios que están dentro del sector de productos. Y el PMI de servicios es las encuestas que se realizan a ciertos empresarios que están dentro del sector de servicios. ¿Ya? Entonces, se dividen en esos dos grandes grupos. Ahora bien, los PMIs siempre deben estar por encima de 50. Esa es la métrica. Si un PMI está por encima de 50, significa que el mercado está bien. Eso te está diciendo. Que el mercado está creciendo, tiene buenas expectativas y puede repuntar o puede tener máximos. Pero Perdón, si el PMI, cuando tú dices que el PMI está bien, ¿eso quiere decir que la bolsa está a la alza?
tanto divisas, acciones, demás. No, eso es solo bolsa de valores, o sea, acciones. Ah, ok, ok. ¿Ya? Y ojo, ¿no? El PMI es un dato adelantado del mercado, porque mide las expectativas de los empresarios. Es decir, el dato del PMI es un dato de expectativa, un dato que aún no pasa o aún no sucede, a diferencia del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, por otro lado, es un dato que ya sucedió. Entonces, si tú ves el dato del Producto Interno Bruto que me invento, ¿no? Cae el Producto Interno Bruto, significa que ya cayó antes y ahorita vieron recién el dato. En cambio, el PMI es un dato adelantado de mercado, es decir, que la bolsa va a caer adelante, es decir, en el futuro va a caer. Ya, esa es la diferencia entre los PMIs, que son datos adelantados o datos de expectativas. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos que está por encima de 50, positivo, que está por debajo de 50, negativo. Pero no solo eso, los PMIs también se tienen que verificar con la tendencia. Es decir, si cada vez que tú observas que la tendencia de los PMIs es bajista, como en este caso, o no cojamos este caso, cojamos un anterior, como este caso, esto es una mala señal de mercado. Ahí es donde generalmente sucede en el tema de los cash bursátiles o los lunes negros, miércoles negros, o el día que caiga. Es decir, la bolsa se desploma por algún detonante. ¿Ya? Por ejemplo, este es el dato del PMI que sucedió durante los años antes de la pandemia. Como puedes ver, el mercado en 2018, 2019 ya venía presentando problemas. 2020 y se hundió el PMI. ¿Qué significa esto? Que en ese sentido cayó la bolsa de valores, o sea, en ese momento ya cayó la bolsa de valores y las expectativas eran las peores. ¿Qué sucedió ahí? Precisamente ahí fue el fundamental del coronavirus. Ahora bien, después de eso, como puedes ver, el mercado comienza a subir, lógicamente, porque estuvimos encerrados mucho tiempo y al liberarnos ya había mejores expectativas. Entonces, el mercado sube y ahí hizo el máximo histórico después del coronavirus. Pero nuevamente, ya a mediados de 2021 y 2022, cuando comenzamos con el tema de la política monetaria expansiva, el tema de la inflación, el tema de la guerra, entonces, ¿qué sucede? Otra vez los mercados comienzan a generar nuevamente un desplome más bajo. Y la semana pasada tuvimos un PMI menor a lo esperado. ¿Qué significa eso? Que las bolsas de valores tienen mucha probabilidad de desplomarse. Con exactitud no sabemos, es muy difícil detectar un cash, pero los datos fundamentales ya están apuntando a que estamos llegando a los niveles post-pandemia, prepandemia, perdón. Es decir, donde los PMI estaban por debajo de lo esperado, con tendencia bajista, y después de esto lo que se esperó es una nueva caída. En otras palabras, holdear en acciones, mala idea, porque las expectativas son pésimas y los precios aún pueden caer más. Esto es en el mercado accionario. A eso me refiero con PMIs. ¿Y sería entonces bueno comenzar, por ejemplo, con CFDs a jugar a la baja? Claro, cuando tú tienes un mercado así, con un fundamental, en este caso, a la baja, tú tienes que detectar el punto técnico. Entonces ahí viene el análisis técnico donde tú detectas el volumen. Por ejemplo, si ves que el mercado está subiendo, porque ahorita la bolsa está subiendo, sube, pero ves que el volumen cae. Eso es un indicador de que el precio va a caer y va a caer fuerte. Ya, entonces ahí se empata el técnico con el fundamental. Es decir, el PMI por un lado te dice las cosas no van bien y el análisis técnico te dice este es tu punto de entrada. Ya, ahí conjugan los dos. Bien, entonces, una vez mencionado esto, les mencionaba, ¿no? Que teníamos la comparecencia del día lunes, hoy movimientos, como pueden ver, bastante técnicos, vamos a ver si encontramos alguna entrada y les envío al grupo para que todos podamos seguirla, pero de manera general, como les dije, ¿no? El mercado lo que ha hecho es lo siguiente, caer con fuerza, se recupera, subir con fuerza, se recupera, es decir, está jugando en esta oscilación entre más menos. Entonces, vamos a detectar esos puntos de entrada a ver si encontramos algo interesante durante el día. Acto seguido, después tenemos más declaraciones de los miembros de la FOMC, como ustedes pueden ver, que es la FOMC, es la Reserva Federal de Estados Unidos. Después de esto tenemos posiciones netas especulativas. En este caso yo no les recomiendo seguir este indicador porque primero, en primera instancia sale el día lunes, es decir, hoy, porque como hubo feriado, pues, por el tema del Día de Gracias, pues recién como que el mercado está queriendo despertarse, ¿ok? Entonces por eso salen las comparecencias, las posiciones netas especulativas, pero nada de seguimiento.
Más bien, en este caso, yo le recomiendo entradas más técnicas a manera de swing, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Y si encontramos oportunidades idóneas, pues meternos en un escalón. Ya mismo habla la presidenta del Banco Central, este dato sí que va a ser importante, porque va a determinar el futuro de la zona euro y por ende también de las otras divisas europeas, la libra, el franco suizo como tal. En 3 minutos, ¿qué es lo que se espera que converse? Que tengan un plan, en este caso para la recesión que se está sufriendo en invierno, ¿ya? Y también no olviden lo que les había comentado, que ya están existiendo marchas, solo que ahora como todo es mundial, no salen las noticias, pero en los medios como investing.com y Bloomberg ya se están viendo algunas marchas en España por el tema del aumento de la gasolina como tal, ¿no? Y porque pues ellos necesitan del gas que nosotros también ocupamos para calentar, porque ellos tienen marcadas estas estaciones de invierno. Vamos a ver qué es lo que esperan conversar. Pero de todas formas, lo que se esperaría es que se reduzca la tasa de interés, ¿sí? Ellos aún tienen PMIs positivos, es decir, expectativas positivas, deben aumentar el tipo de interés, no quise decir reducir antes. Si se aumenta el tipo de interés, en otras palabras, lo que te estoy diciendo es que el euro y la libra y las demás divisas van a aumentar su precio, ¿ya? Vamos a ver qué tan sensibles ante el precio, ante este discurso. Día martes ya comenzamos con los datos fuertes del mercado. Como les dije, esta semana va a ser una semana de mucha volatilidad, a diferencia de las otras semanas donde el mercado básicamente se estancó, porque no tiene aún puntos de entrada y tiene noticias mixtas. Comenzamos ya con el Producto Interno Bruto de los miembros de Europa como tal. Sí, tenemos de Suiza, tenemos del IPC de España, pero como les dije, estos datos, a pesar de ser datos menores y que el mercado como tal pues no los absorba con fuerte volatilidad, sí son importantes analizarlos porque como son componentes del mercado, estos terminan componiendo, para la redundancia, es decir, si el PMI, si el IPC en muchas zonas euro sale negativo, perdón, sale menor a lo esperado, lo más probable es que el IPC general también salga menor a lo esperado. ¿Ya? Entonces, por eso es importante analizarlo, porque nos sirve como un dato de seguimiento. Después de eso seguimos con más declaraciones. Encontramos los datos del IPC en Alemania, nuevamente, los IPCs de inflación. Miren, lo que siempre les he dicho, ¿no? En Europa, los países más fuertes, por decirlo así, o los países que más aportan en la economía europea, era Reino Unido, porque digo era, porque ya se salió de la Unión Europea, y Alemania. Entonces, claro, a pesar de que sea un dato menor, el IPC de Alemania sí te va a reflejar movimientos bruscos o te va a dar una buena proyección de lo que le puede pasar a la zona euro. Entonces, mucha atención aquí, porque estos datos que ustedes pueden observar, ¿sí? Estos datos que ustedes pueden observar del IPC puede ser un reflejo de lo que va a venir en la zona euro. Es decir, si tenemos un IPC menor a lo esperado o la inflación en invierno va a destrozar Europa, no lo sabemos aún hasta encontrar los datos del día martes. 8:30, comenzamos ya lo fuerte. Producto Interno Bruto de Canadá. ¿Qué es lo que se espera? Una caída en su Producto Interno Bruto, es decir, que se deprecie el dólar canadiense. Es lo que se espera como tal. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, este es el experimento que se está haciendo en el mercado. Es que Canadá y Nueva Zelanda como tal están no subiendo tan fuerte sus tipos de interés. Y al no subir tan fuerte sus tipos, esto termina diluyéndose, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que como ya subieron, entonces la economía comienza a retroceder. Entonces ahorita ya estamos justo nosotros en el cambio. Estamos a punto de pasar la discusión de tipos de interés a recesión. Esa va a ser básicamente nuestra discusión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Como tal, que vamos a encontrar un dato, mañana tenemos que analizar esto con Trading Economics, a ver si es que su proyección es bajista o es una proyección alcista o de crecimiento en el mercado. Bien, aunque de forma general, como les menciono, se estima ya de crecimiento en la zona canadiense y en la zona de Nueva Zelanda. Bien, después nuevamente tenemos el índice de confianza del consumidor, dato importante, dato muy parecido al del PMI, ¿sí? Que te mide la expectativa, pero en este caso no te va a medir la expectativa sobre las empresas, sino como dice la palabra, te va a medir la expectativa sobre los consumidores. Es decir, si el consumidor está animado a consumir o no está animado a consumir. Ya saben que entre datos es más elevado de lo esperado, existe mayor consumo, y al existir mayor consumo,
mayor Producto Interno Bruto. Entonces, este dato sí va a causar relevancia a las 10 de la mañana. Después, a las 4:30, como es de costumbre, las reservas de crudo, las reservas de petróleo. Estas reservas como tal, ¿qué nos va a medir? Básicamente, últimamente ha venido el petróleo descorrelacionado con el dato fundamental, pero lo que nos va o lo que debemos esperar es que se diluyan las reservas de crudo para que el precio del petróleo se dispare como tal. Entonces vamos a ver qué datos se puede observar en este punto y en función de eso a ver si es que se puede encontrar alguna entrada. A pesar de que hoy, como les había dicho anteriormente, va a ser bastante técnico, entonces probablemente hoy podamos encontrar una entrada en petróleo. Vamos a ver si encontramos algún punto importante. Bien. Acto seguido, tenemos más comparecencias. Nos vamos desde la parte asiática y como les decía, ¿no? Yo creo que esta semana va a ser una semana que Asia va a jugar un papel importantísimo en el mercado. Yo creo que desde allá van a venir los movimientos. Si bien es cierto, hay datos como el Producto Interno Bruto, como el IPC, etcétera, que sí están generando pues, movimientos fuertes de mercado, pero aquí lo importante, esta parte es medular, ¿sí? Los datos del PMI o las expectativas de Asia van a terminar contagiando el mercado europeo y americano como lo ha venido haciendo todo el tiempo. ¿Qué tenemos? Los datos PMI de China. Como pueden ver, la expectativa ya de por sí es mala. Es decir, se espera un dato menor de 50. Y si revisamos la tendencia, pues es muy similar a la tendencia del mundo, ¿no? Una tendencia bajista, que el mercado cada vez se va diluyendo más en el tiempo y que probablemente ya se esté por acercar el cash del S&P 500, que es el último cash que nos falta, como les dije, y después de eso yo creo que el mercado por fin va a repuntar. Pero bueno, acto seguido. Como ustedes pueden ver, datos menores a 50. Vamos a ver qué tan fuerte puede llegar a ser eso. Y estos PMI o la posición del día de mañana pueden llegar a contagiar al mercado americano y al mercado europeo. Es decir, los índices bursátiles pueden darse la vuelta el día de mañana a seguir cayendo con estos datos. Bien, bajamos. Vamos para el día miércoles. Y el día miércoles más datos parciales del IPC. Entonces, estos datos parciales del IPC, como ustedes muy bien ya saben, ¿qué significa? Básicamente que el mercado como tal, pues esté generando un punto de partida o como un componente. Tenemos en este caso de Francia, también acto seguido tenemos el Producto Interno Bruto de Francia, datos parciales que nos van a dar relevancia más adelante. Y aquí viene ya lo interesante. El día miércoles a las 5 de la mañana, por fin vamos a tener los datos del IPC de Europa. Este día miércoles, aquí vamos a ver si por fin se diluye este tipo de este IPC o esta inflación. Y si se diluye eso, significa que el tipo de interés va a relajarse. Pero si es que no se diluye, el tipo de interés va a salir o va a dispararse. ¿Ok? Entonces, pues tenemos el IPC de la zona euro. Pero como les dije, este dato de aquí, que es el importante, va a depender de los datos parciales, es decir, de los datos del día de mañana y del dato de las 2 de la mañana. Entonces, muy atentos a esos datos parciales, porque esos parciales van a terminar dándote el dato de los movimientos de este punto. Bien, entonces, como les dije, este dato sí es un poco incierto, no se sabe con exactitud debido a que hay muchos factores en el IPC. Debemos estar muy atentos en el mercado a que no se dispare el IPC. Pero vuelvo y repito, si el IPC se dispara, significa que se va a aumentar el tipo de interés. Por ende, el euro va a subir con fuerza. Pero si el IPC se diluye, que es lo que estaríamos esperando para que esté conjunto al igual al mundo, ¿qué pasaría? Entonces se relaja el tipo de interés y como se relaja el tipo de interés, el euro cae de precio. ¿Ok? Esas serían las posibilidades del día miércoles. De todas formas, el día martes que tenemos entradas, vamos a analizar los datos del día miércoles con Trading Economics, a ver qué posición podemos llegar a tener en el mercado. Más adelante, ya tenemos en la sesión americana el cambio de empleo no agrícola, dato de relevancia, puesto que, pues como dice la palabra, ¿no? Verifica el empleo de la zona no agrícola, que es la zona que comúnmente mayor capacidad de trabajos da, y trabajos no especializados, ¿no? O sea, el generar empleo no agrícola, que es un trabajo no especializado, ¿ok? ¿Qué significa que tenga este movimiento? Que más empleo, lógicamente, exista mayor posibilidad de crear a un mercado. Por ende, un endurecimiento en los tipos de interés. ¿Ok? Y ese dato
en conjunto con el Producto Interno Bruto, ¿qué se esperaría? Que la Reserva Federal diga sí, aún tenemos un Producto Interno Bruto creciente, el empleo está creciente, entonces debamos aumentar el tipo de interés aún más. Es lo que se traduciría si esos datos salen positivos. Más, si salen negativos, se pensaría lo contrario. Yo creo que ese es el punto final de que la Reserva Federal pueda sostener este discurso de aumentar el tipo. Sino más bien, si ya salen esos datos de esa forma y salen negativos, la Reserva Federal lo que va a decir es, bueno, ya los tipos se reducieron demasiado, es momento de no subir tanto como lo creíamos pensado. Pero realmente este va a ser el dato que va a quitar al mercado de todas las dudas que hemos tenido en estas 2 últimas semanas, ¿no? Casi 3. Hemos tenido este movimiento. Entonces, mucha atención porque los cambios de empleo y el Producto Interno Bruto van a sacar el enrancamiento del mercado por fin y va a dirigirse hacia algún lado, ya sea a la alza o a la baja. ¿Qué es lo que esperamos? Yo creo que se debe esperar un Producto Interno Bruto menor a lo esperado y un cambio de empleo agrícola menor a lo esperado. El mercado está cambiando, las expectativas están malas. Si bien es cierto, hemos tenido datos que han dado que el mercado como tal ha generado, ¿no? Ha generado confianza, pero no han sido datos relevantes, o sea, no han sido datos como el Producto Interno Bruto, como el tipo de interés o el IPC, más bien han sido datos parciales, como subsidios de desempleo, datos de consumo, y al final esos parciales, si bien es cierto, aportan a la fórmula final, pero no te dan una vista clara de hacia dónde va el mercado. En cambio, el PMI sí. El PMI es un dato completo que sí te da una vista clara. Y el PMI en el mundo está en los pisos. Entonces hay que ver qué es lo que sucede. Pero de todas formas, día miércoles, día de alta volatilidad. Vamos a ver si encontramos algunos puntos de entrada y detectamos la noticia antes de. De todas formas, el día martes vamos a hacer mucho análisis fundamental nuevamente porque necesitamos detectar las posiciones en Trading Economics. ¿Ok? Muy importante eso. Acto seguido, continuamos con más datos del movimiento de mercado. Tenemos el PMI de Chicago, que yo creo que va a salir menor a lo esperado para que se conjugue con los PMIs de la semana pasada. Y las encuestas de empleo, que en este caso básicamente es el dato en conjunto con los empleos no agrícolas, ¿no? Si en este caso el empleo aumenta, el cambio de empleo no agrícola también debería aumentar. Si este se diluye, también debería diluirse este. Entonces, este dato de acá va a ser un parcial del dato de acá como tal. ¿Ok? Entonces, mucha atención a este dato que va a ser muy relevante. Ahora, la sorpresa sería, ¿no? Que el empleo especializado se diluya o se dispare y el empleo general, pues haga lo contrario. Sería la gran sorpresa. Pero generalmente siempre se mueven igual. Entonces, no creo que encontremos sorpresas. De todas formas, la volatilidad empezaría desde antes de las 8:15. Ya saben que el mercado se posiciona antes. Yo diría que la volatilidad empezaría desde las 7 y todito en la mañana estaría corriendo pura volatilidad. Hasta las 10:30, que aquí ya tenemos los inventarios del petróleo. Ya saben en este caso lo que se está esperando, aunque el petróleo de alguna forma se dispare. Pero mucha atención, porque si es que estos datos de aquí afectan, como estamos esperando que afecten en el mercado, los datos de inventario de crudo, por más bonito que sea, no van, ojo, no van a tomarse en cuenta, porque todo va a estar plasmado en función del dólar americano. ¿Ok? Entonces, mucha atención porque probablemente esos datos no tomen en cuenta y todo sea gracias al movimiento del dólar por el Producto Interno Bruto. Continuamos y vemos qué más noticias tenemos desde el panorama asiático. Nuevamente tenemos índices de los PMIs. Yo creo que este PMI va a ser igual al PMI del día anterior, ¿sí? Solo que como son diferentes tipos de encuestas, diferentes puntos de vista. Bien, de todas formas, se esperaría que se contraiga, como todos los demás datos en el mundo, ¿no? Día jueves, el día jueves, después de salir del día miércoles, que promete ser un día bastante fuerte en bolsa, tenemos el día jueves, donde ya comenzamos con datos de consumo. Generalmente el tema de ventas minoristas son datos de consumo en el mercado. Entonces, estos datos sí tener muy en cuenta porque son datos parciales de los países de la zona euro y al final debe darte o debe revelarte datos de toda la zona como tal. Muy atentos a eso. Nuevamente tenemos datos de los PMIs parciales de Alemania, de Francia, de Italia, Suiza y España. Entonces, estos datos de los PMI, vamos a ver cómo procede el mercado.
Bien, entonces, volatilidad mínima yo creo que va a haber en el día jueves en la madrugada, en el mercado europeo va a haber volatilidad mínima. Entonces, realmente no va a haber puntos de entrada. El día miércoles va a llevarse básicamente todas las estrellas. Después de eso tenemos el Producto Interno Bruto de Canadá, como ustedes pueden observar. Bueno, tenemos índices de precios de gastos. Aquí yo creo que el dato más relevante en Estados Unidos va a ser las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, pero de alguna forma estas peticiones pues van a fortalecer a los datos de empleo que hemos estado conversando anteriormente. Entonces, yo creo que va a salir igual, ¿sí? O va a aportar realmente a valor a lo mismo que hemos estado conversando. Luego de eso tenemos Producto Interno Bruto de Canadá. Como les dije, vamos a ver qué tan fuerte puede ejercer el movimiento hasta este punto y en función de eso trabajar. Dato del PMI manufacturero. La semana pasada vimos de servicios, ahora vamos a ver cómo le va la manufactura. Pero, como les dije, se tiene un panorama claro en el mercado. Si bien es cierto, no sabemos con exactitud si el Producto Interno Bruto va a salir menor a lo esperado. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las expectativas de aquí al 2023 no son buenas, ¿sí? No son nada buenas. Se vienen precios cada vez más bajos y eso de alguna forma, pues, sí nos ayuda a nosotros para comprar carteras más baratas. Pero de manera general se esperaría que el otro mercado sea un mercado en venta, al igual que ha sido este año. Vamos a ver qué tal nos va. De todas formas, no olviden que lo que les dije, ¿no? En bolsa existe este fenómeno financiero que se llama el efecto enero. ¿Qué es el efecto enero? Básicamente el comportamiento de enero, de la bolsa de valores de enero, dictamina el comportamiento del año del mercado. Entonces, vamos a ver cómo se comporta este enero. El enero que pasó se comportó de una manera bastante mixta, más a la baja, más que a la alza, ¿no? Hubo movimientos alcistas y bajistas, pero más fue bajista. Y todo el año tuvimos movimientos a la baja. Vamos a ver cómo nos va este enero con los movimientos a la baja, pero hasta mientras, como les dije, ya vale la pena comenzar a holdear para mejorar los precios de nuestras inversiones. En la noche, comparecencias de, nuevamente, Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa, que seguramente nos dará más pistas de cómo va en la política monetaria. Esta comparecencia sí es importante. ¿Por qué? Porque ya salieron los datos del IPC, ya salieron los PMIs, ya están saliendo los productos internos brutos. Entonces, ¿qué implica? Básicamente, que el mercado quiera corregir o el mercado tenga que hacer algún movimiento y ese movimiento lo va a determinar la presidenta como tal. Mucha atención. Por último, el día viernes, un día que generalmente no solemos operar por el tema de que a veces hay poco volumen, las operaciones quedan abiertas y eso a veces no es tan bueno. ¿Qué es lo que tenemos? Se puede observar primero las nóminas no agrícolas, un dato bastante relevante en el mercado, aunque vuelvo y repito, después de los datos del día miércoles, del Producto Interno Bruto y del cambio de empleo agrícola, después de esos datos, los datos que van a venir después únicamente van a estar alineados a los datos anteriores. Esa es mi hipótesis realmente. Yo creo que por fin vamos a salir de este enrancamiento, es decir, donde salen noticias mixtas, donde uno positivo, otro negativo, otro neutro. Ya, yo creo que por fin esta semana, cuando salga el Producto Interno Bruto, se va a despejar todo. O bien es alcista o bien es bajista. Y los fundamentales, lógicamente, van a ir a dirigirse a ese nivel. ¿Qué se espera? Nuevamente, para que todos estemos en la misma onda, que todo comience a caer. ¿Por qué? O más bien que los tipos de intereses comiencen a diluirse. Básicamente porque ya lo han estado haciendo otros países y han venido ejerciendo movimientos a la baja. Solo le falta a Estados Unidos y Europa como que alinearse a esa política de alguna forma. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? De todas formas, aún no está nada de hecho dicho. Puede que aún exista un último movimiento de tipos de interés y después de eso sí se diluye. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si el mercado soporta más incluso, ¿no? Después de eso tenemos cambio de empleo y tasa de desempleo de Canadá, una semana bastante importante para el dólar canadiense. También vamos a ver si es que esta tiende a subir, a caer. Igual estos pronósticos se los pueden ver en Trading Economics como tal, y eso lo vamos a ir viendo el día miércoles, que terminamos de operar esta alta volatilidad, nos vamos a ver el día miércoles esto. Y cerraríamos con nuevamente una comparecencia de Lagarde. Como ven, una semana bastante caótica, donde hay mucha intervención de Europa, mucha intervención de Asia y datos definitivos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que esperemos o que debemos que esperar? Básicamente es lo siguiente, o en resumen.
Día lunes, si quieren un día tranquilo para operar, hoy es el día. Va a ser el único día tranquilo. Porque no tenemos noticias, no tenemos datos importantes, solo va a haber movimientos técnicos, movimientos fuertes pero técnicos. Día martes. El día martes vamos a tener datos parciales de los IPCs que nos van a dar una pista de hacia dónde se dirige el IPC de Europa. ¿Qué se espera? Volatilidad media, porque tenemos datos también en Canadá, en Estados Unidos. Entonces aquí sí va a haber volatilidad, no tan fuerte, pero va a haber volatilidad. Día miércoles, ¿qué tenemos? Aquí tenemos en este caso ya los datos definitivos. El día miércoles va a ser el día realmente más fuerte de la bolsa de esta semana. Día miércoles, ¿qué tenemos? Datos del IPC de Europa y también tenemos ya Producto Interno Bruto y cambios de empleo no agrícola. Entonces, todo lo que hemos estado trabajando se va a centrar en estos días. Y el día jueves va a ser básicamente una consecuencia de lo que pasa el día miércoles. También se espera volatilidad fuerte, básicamente porque tenemos noticias fuertes, ¿sí? Y por último, el día viernes tenemos una volatilidad media, va a haber fuerte movimiento, vamos a ver si es que encontramos puntos de entrada, pero no va a ser tan fuerte como el día jueves y el día miércoles, ¿ok? Entonces va a ser una semana llena de sorpresas, por fin salimos nuevamente del arrancamiento y vamos a ver cómo nos va estos días. Preguntas finales, por favor, vamos cerrando esta sesión, alguna duda, alguna inquietud que tengan sobre estos puntos. No olviden que hoy solo es análisis fundamental, ¿no? Es decir, hoy solo vemos fundamentos económicos para tenerla clara toda la semana de qué debemos hacer. En la noche retroalimentamos y de ahí los demás días nos dedicamos a operar. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Por mi parte, todo claro, José, gracias. Vamos al scalping. Salgamos de esto y vamos a ver si hay un scalping de uno. Yep. Ahí estoy viendo el ahorita el oro que está medio alhaja como para scalping. ¿En qué precio está? Está en 17.51.21. Ah, buenazo, está para una compra, me dices, ¿cierto? No, pues, no es que tiene abajo un fuerte piso en el más o menos En 45 tiene. 17.47, sí, 17.45, sí, porque viene desde hace rato ahí. Sí, hoy en la madrugada estaba analizándole. Topó 2 veces. La anterior semana y ayer en la noche topó el 45. Puede ser, hay que ver. La semana del 22 estuvo de techo y el 11-11 estuvo de piso. Sí, es interesante. Bueno, ya vamos a analizar. Y el 21 está con una fuerte resistencia en acumulación. Entonces, yo sí le veo que va a llegar más o menos hasta ahí. Si llega al 17.45, esperaría un rebote y que baje, porque tiene una liquidez bien fuerte de toda esa, de la semana pasada que hizo de Costa Mechota, Ajá. ese cash. Toda esa liquidez tiene, porque tiene todo más abajo, tiene una acumulación, porque bajaría al 17.12 más o menos. Entonces tiene... Pero verás que el crudo viene de la caída de 17.63. ¿Será que tiene volumen para romper una sola? Yo creo que va a rebotar. ¿El oro o el petróleo? El oro, perdón, viene de 17.63. Hoy fue el techo, el 17.63. Claro. Y no sé si tenga tanto volumen hoy que no hay noticias. O sea, el volumen está bajando. O sea, cuando llegó al 17.63, el volumen llegó a como 4.000. Ya. 7.469 llegó el volumen. No está mal. Bueno, ya analizamos. Ah, bajando. Chévere, gracias. Personalmente pienso que en el 17.45 o en el 17.35 debe pegar un rebote. Porque Claro, no, porque no tiene mucho ahí volumen. viene la mecha del cashback de la semana pasada. Sí, puede ser. Yo más voy por el 45. Dudo que rompa el 45. No hay volumen, no hay noticias. Debería estancarse más. Pero vamos a ver. Cuídense mucho. Estamos conversando en el chat y ya saben, cualquier cosa pueden escribirme al interno o por el grupo. Siempre contesto. Un fuerte abrazo a todos y que les vaya muy bonito esta semana, ¿no? Chao. Igual, buen día con todos. Adiós.